¿Qué vamos a hacer en los planteos zonales? Bueno, buenas tardes a todos. Lo mío es mucho más terrenal que lo del Beto y que lo de Federico. Simplemente es el corto plazo, es justamente lo que nosotros tenemos pensado para este año, dada la incertidumbre normal, la madurez del negocio y todo lo que dijo el Beto. En realidad yo voy a hablar de la zona serrana. Después va a hablar Mariano Vence de la zona de la costa y Gabriel Savi de la zona de Tres Arroyos. Me voy a basar más que nada en lo que va a ser el CREA que asesoro, que es el CREA Sulchillar. Antes agradecer a Nicolás Tagle, coasesor del CREA Sulchillar y asesor del CREA Otamendi, que es el que prepara toda la información. Así que cualquier cosa le dicen a él. Bueno, en la zona serrana, antes dar un contexto de la rotación que venimos haciendo en las últimas 6 campañas. La soja se llevó el 41% de la superficie agrícola, el maíz el 11%, un poco de girasol, 27% de trigo y 17% de cebada. Aclaro que hay otros CREAs en la zona serrana, CREA Tandil, Fulton, que por ahí son más cebaderos. Nosotros somos un poco más trigueros y van a ver dentro de la distribución también algo más trigo, no tanto de rendimiento, o sea, de las dos cosas, de rendimiento y de calidad. La realidad está en que estamos más cerca de los molinos y entonces tenemos otro tipo de negocio. En lo que es la fina, el trigo en el promedio de los últimos 6 años llegó el 61% de la superficie, la cebada el 37% y un puchito de alpiste. Y en lo que es gruesa, de la gruesa, la soja se llevó el 74%, 20% de maíz y 6% de girasol. Esto es para dar un contexto de cómo es lo normal, lo que hicimos en los últimos años. Bueno, con ciertas particularidades. Estamos hace unos años manejando con ambientes, unos CREAs más que otros, con mejor y peor unos que otros, digamos, pero en nuestro caso, los bajos heladores los mandamos a rotación de gruesa por el riesgo de helada en los bajos y porque, según demostraron con años de investigación Pablo Calviño, Linta Balcarce y Jorge y demás, bueno, el maíz es el cultivo que más expresa en los buenos ambientes. Y maíz y girasol, no somos tan girasoleros, pero bueno, hacemos o sojas cortas o girasol junto con maíz en esos bajos, rotamos. Y algún año, si hace falta bajar rastrojo o demás, por ahí intercalamos algo de fina para dar un poco más de tiempo. El tema es el riesgo de las heladas en esos bajos. Si hacemos fina, tenemos un riesgo importante de helada en floración, y si hacemos hoja de segunda encima de la fina, tenemos un riesgo grande de helada temprana. En las medias lomas y lomas hacemos rotación fina con gruesa. En otros CREAs hacen más fina también en estos ambientes. Es un tema que lo voy a plantear después, que por ahí empecemos a buscar este año por un tema de márgenes. Y bueno, en esas medias lomas y lomas hacemos cebada soja de segunda o trigo soja de segunda con soja al año siguiente y después trigo con o sin soja de segunda. O tenemos bastante campos con ganadería, con lo cual en esa misma rotación, después del trigo, por ahí hacemos un verdeo de invierno antes de la soja siguiente. En maíz, además de jugar un poco con una diversificación de temprano en profundo y tardío en semiprofundo, relativamente tardío, ¿no? No estoy hablando de lo que es lo tardío del norte, sino acá, bueno, nos atrasamos unos días, se fueron corriendo las fechas a momentos más tardíos y este año, en realidad, los mejores maíces son los sembrados más temprano que los tardíos. Pero los últimos años venía la cosa al revés. Entonces, lo importante es diversificar, diversificamos en las dos opciones. Y además, bajamos densidades. En lotes profundos, antes buscábamos tener 65, 70.000 plantas logradas y ahora por ahí estamos buscando más 55.000 con la opción de materiales prolíficos o flex para capitalizar buenas condiciones. Y ya hay algunos del CREA que tienen variable con precision planting o ya buscar, de acuerdo al ambiente, en el mismo lote, buscar distintas
densidades del maíz. En soja de primera hacemos, como decía, en los bajos estos profundos, hacemos variedades de cortas de alto potencial y cosechas tempranas. Y en los grupos 3 largo y 4 cortos en las zonas intermedias, y en las zonas lomas someras usamos más grupos 4 con más capacidad de pelea y de recomponerse cuando las condiciones vienen mal y después mejoran. Y soja de segunda se hace sobre cebada fundamentalmente y algo sobre trigo, con un importante riesgo de helada temprana, según ambiente, como decía hoy, y ahí sí o sí aseguramos o proponemos, ¿no? Asegurar por área en lo posible, si se consigue, para la helada que condiciona mucho el negocio de la soja de segunda. La soja de segunda es en los últimos años cayó un poco el rendimiento comparado con años anteriores. Los diciembres muy secos, eneros secos nos jugaron en contra, pero de cualquier manera cuando rinde, piensen que cuando rinde un poco, 1.200 kilos, ya uno está en rentabilidad, está ganando un buen porcentaje sobre la plata que invirtió. Pero esos años de bajos rindes hicieron que en algunos campos que tienen ganadería evaluar el negocio como competencia con el verdeo de invierno. Y en muchos casos dejamos de hacer soja de segunda para hacer verdeo de invierno, que el margen era mejor. Alternativa fina. Después voy a mostrar márgenes que suponemos futuros que pueden ser. Entonces, una alternativa es agrandar la fina. Con el tema de residualidades, que voy a mostrar también enseguida, que son todas cosas que vimos a la mañana, pero bueno, todo esto nuclea un poco justamente todo esto que vimos. Una alternativa es hacer cebada sobre trigo, y la otra es trigo sobre cebada o cebada sobre cebada en lugares más cebaderos, digamos. Bueno, hacer la cebada sobre trigo, el pietín incide un poco menos, podemos tener más cuerpos extraños en la cebada. El problema de implantación, al haber más rastrojo, a la cebada le cuesta un poco más que al trigo una buena implantación, y las dos alternativas tienen más requerimientos de nitrógeno. El trigo sobre cebada tenemos mayor riesgo de pietín, menor de cuerpos extraños, y la implantación puede ser un poco mejor, y tenemos una ventana de siembra más amplia. La cebada no nos permite atrasarnos demasiado, mientras que en el trigo podemos ir a un ciclo corto y atrasarnos. Eso para aumentar la superficie o mantenerla en el caso de tener lotes con riesgo de herbicidas residuales en un año seco como que tenemos casi todos. O sea, es ya casi un riesgo, asumir un riesgo empresarial, porque la mayoría de los lotes con rama negra en el pasado tuvieron diclosulam, y casi todos los girasoles, o los pocos que hay, tuvieron el clearsol. En general, esto de hacer fina sobre fina nos traería más presencia de ryegrass, que tenemos, como dijo Víctor, en esta zona ahí está bastante generalizado, y por menor también efectividad natural de los graminicidas durante la fina. Bueno, como malezas resistentes, un poco lo que mostró Víctor, tenemos crucíferas en esta zona. Acá empezó en el kilómetro 330, acá en el aeroclub y demás, y se expandió rápidamente. Hace años ya éramos los precursores del lecherón en la zona de Chillar. Bueno, ahora somos de las crucíferas y del ryegrass. Bueno, esto lo explicó Víctor, era resistencia simple y múltiple, con diversidad de poblaciones lote a lote e intralote. El problema que tenemos es que encontramos crucíferas y decimos, bueno, bárbaro, aplica esto. Y esto no funciona, o funciona parcialmente, en un lote no funciona, en otro funciona un poco, y no controlamos bien. También resistencia a glifosato, inhibidores de LES y 2,4-D. Por eso, como dijo Jorge y mostró las transparencias de hace 25, 28, 29 años, aparecen los herbicidas nuevos, entre comillas, que ya usamos fluorocloridona, bueno, en los barbechos carfentrazonio HIT, bromoxidil MSPA, esto para controlar estas malezas. Esto trae como inconveniente que nos trae un aumento en el costo de los cultivos. O sea, por lo menos
ya voy a mostrar otra diapo con ciertas malezas, pero nos puede subir en $24 por mayores aplicaciones y mayores agroquímicos, en promedio, ¿no es cierto? Bueno, maíz sería una alternativa para luchar contra las crucíferas, porque nos permite rotar más principios activos. Y ryegrass, bueno, ryegrass es lo que mostró, Agustín del Yuyo Colorado. En el ryegrass pasa exactamente lo mismo. O sea, el primer año un manchoncito, ahí unas plantitas acá, otras acá. Al otro año ya la cabecera parece sembrada y al otro medio lote. O sea, entonces tenemos nacimiento previo a la cosecha de soja. En la zona solo está declarada la resistencia a glifosato, pero tuvimos problemas con Merit, con USAR, o sea, de no buenos controles por lo menos, no digo resistencias, pero sí que siguiera viaje. Y porque además en todo esto está la calidad de la aplicación, ¿no? O sea, el producto puede funcionar bárbaro, pero muchas veces las calidades no son lo que deberían ser. Bueno, lo que ya vimos hoy, usamos graminicidas clásicos, DIM y FOB, tratando de, bueno, en el caso de la fina, tenemos que ajustar la logística por tener 15, 20 días, que nadie sabe exactamente cuántos son los días, pero cubrirse antes de la siembra del trigo y de la cebada. Y muy importante, el tema de agarrarlo chiquito, o sea, ese tema de esperar hace que de repente uno cuando pulveriza un ryegrass macollado y va a controlar 2, 3, 5 macollos, pero un par de macollos van a sobrevivir. Después también se usa bastante de mezclar con hormonales, entonces eso nos baja efectividad. Tenemos que tener cuidado con eso, quizás separar las aplicaciones o ajustar dosis y fundamentalmente rotación de principios activos. Y también, bueno, el uso de residuales, que también los nombraron hoy, como flumioxacino o piroxasulfone, que para eso tenemos que resetear el lote, o sea, ponerlo en cero y de ahí empezar a aplicar esas. Y bueno, y esto nos trae como mínimo $8 más de costo. Entonces le sumamos, si tenemos una cosa y tenemos la otra, ya el negocio empieza a aflojar en cuanto al costo que tenemos. Por ejemplo, si tuviéramos un lote de fina que tiene ryegrass, tiene 25% de ryegrass, 25% de nabo resistente y 60% de avena, bueno, eso nos incrementaría el costo en $34, que a 5 toneladas por hectárea me está aumentando el costo por tonelada casi en $7. Si eso lo diluyo en el campo, bueno, por ahí me está aumentando en $3 mi costo por tonelada de lo producido. Y en soja, bueno, pasa algo parecido, aumentaría $15. En soja, bueno, pensando en esta invasión de malezas, rama negra hay, nabo tenemos y ryegrass tenemos, o sea, no es una cosa utópica. Pasaríamos a tener unos $15 más por hectárea de costo, que diluido, si no es todo el campo, bueno, podrían ser $6 más $15 por tonelada, perdón, no por hectárea, por tonelada, serían $42 por hectárea más de costo. Y entonces estaríamos aumentando el costo por tonelada. Bueno, lo que hacemos es análisis de suelo, analizando fósforo, nitrógeno, el anaeróbico y sulfatos. La verdad que a los sulfatos le damos bastante poca bolilla, tendremos que darle bastante más, me parece. Y usamos, bueno, la fertilización con fósforo a la siembra 75 a 100 según análisis, y lo normal es ajustar a 150, a 165, 180, y en un caso que busca más proteína, 200N. Lo que sí está claro es que los que usan alto 180N, los campos que llevan a 150, 160N, por ahí tienen problemas de proteína y tienen problemas de gluten. Los campos que llevan a 180N hay muchas variedades, por supuesto que hay variedades que mostró Jorge hoy, que van a tener igualmente problemas, pero muchos grupo 2 pasan a ser perfectamente comercializables sin problemas. 2 aplicaciones de urea o de líquidos, ayudados por Nitrachec en algunos casos, que desarrolló el doctor González Montaner, SPAT
tanto en macollaje como en hoja bandera. En macollaje versus franja de suficiencia y después para calidad el ajuste con SPAT en hoja bandera para corrección por proteína. Hace años, cuando el trigo valía por calidad, hicimos muchos ensayos en varios campos, pero en la Dolores también, de urea con avión y levantábamos 0,8 puntos de proteína aplicando con avión en Z39. Con el riesgo de que, bueno, tiene que llover y tiene que incorporarse. Pero bueno, después está toda la tecnología que mostraron hoy de aplicaciones de nitrógeno en ese momento. El azufre se aplica con nitrogenados, pero a veces también se hace algún sólido. Como muestro acá, la relación de nitratos, esto es un ensayo que se hizo en la Dolores que muestra cómo los distintos niveles de nitrógeno dan distintos niveles de nitratos en planta. ¿Eso para qué nos sirve? Para fundamentalmente decidir la segunda aplicación. Nosotros partimos en 2 aplicaciones, entonces, por ejemplo, aplicamos la primera y hacemos un nitracheck y nos da, no sé, 1500, bueno, no hacemos la segunda. Está bien nutrido de nitrógeno y nos lo ahorramos. Y en hoja bandera, buscar calidad. Esto vean que tiene un R cuadrado de un 0,8, o sea, es buenísimo. Según el SPAT, podemos ver si tenemos que tratar de levantar el punto de proteína. Bueno, manejo sanitario, también se habló hoy a la mañana, los curasemillas, muy buenos resultados con las mezclas con carboxamida, menos apuro en fungicidas y en algún caso ahorro en la cantidad de aplicaciones. Y en trigo, triazol, estuvirorrina y en mezcla con insecticida, según historia, si hubo algún problema de gusano blanco, pero vemos que hay buenos resultados de incorporar el insecticida. Y en lo que es fungicidas en planta, en cebada ya está casi, la doble aplicación está casi, estuvo casi impuesta el año pasado. La ramularia asusta mucho, entonces quizás no hacemos dosis completa en cada aplicación, pero terminamos en 1,6, 1,5, 1,6 dosis entre las 2 aplicaciones. Si hubo carboxamida, si hubo carboxa en la semilla, no usamos en la primera aplicación, pero sí en la segunda. Nos mostró el año pasado Nacho Reguerrena que con las carboxamidas en las últimas, en Z39, andan muy bien para el control de ramularia, si no te agarró temprano. Bueno, y en trigo usamos triazol, estuvirorrina con 1 o 2 aplicaciones. Normalmente era una, y ahora con el tema de la roya amarilla nos empezó a apurar, y la roya negra, que nos aparece atrás, también nos empezó a apurar. Bueno, herbicidas tratamos de no repetir inhibidores de ALS si venimos de haber usado en la gruesa anterior, y de derrotar principios activos con graminicidas. Bueno, en variedades usamos, cuando sembramos los trigos que se siembran antes de la cebada, son trigos con requerimiento de frío, y como dije, en el CREA Sulchillar se hace bastante, unas proporciones de calidad, con grupo 1 para negocios diferenciados con molino, con menos flete, y trigo cámara buscamos grupo 2 para negocio de rinde, teniendo en cuenta no tener bajo peso hectolítrico o gluten. Y tener claro el perfil sanitario, o sea, preferimos combatir la roya amarilla que la roya negra, o sea, no sé, no digo que sea fácil, pero es más gobernable. Y en cebada, este año fue el 100% fue Andrea, en el CREA, fundamentalmente por mejor sanidad y rendimiento, aunque este año en algunos ensayos salió la Yaquira bien posicionada. Y la facilidad de comercialización, este año va a tratar de ser sin contrato, porque la verdad es que los contratos fueron bastante malos para el productor en los últimos años. Hay, bueno, seguros, granizo y heladas en fina por área, si se puede, en gruesa granizo, y en soja de segunda, como decía hoy, granizo y helada, a veces nos dan por área, no siempre. Y los precios se trata de cubrir algo con opciones, futuros y opciones, con opciones, o físico y combinado con opciones. Bueno, esta campaña está el tema de la residualidad. Estos son los datos que está bueno que lo vean en sus propios campos, de cuántos milímetros hubo del 25 del 10 al 31 del 3 arriba de cuántos milímetros hubo. Si tenemos más de 300 estaríamos en verde, ¿no es cierto? Y si estamos en menos, tenemos que ver cuántos hubo en los 90 días después de la aplicación.
Y entonces eso nos da una grilla para cada lote, para saber, para cada campo, perdón, para saber en cuál estamos en condiciones de hacer una cebada sin riesgo. En trigo podemos jugarnos un poco más, hacer un ciclo corto, pero en cebada es un tema de riesgo. Este año llovió muy poco y llovió algo sobre el final. En algunas zonas llovió más, en otras menos. Y sobre el final sabemos que es menos efectivo de lo que es en las primeras lluvias. Como ven acá, son pocos los sectores verdes, digamos, donde podemos hacer fina sin problemas. Por eso el tema de por ahí de agrandar fina sobre fina. Bueno, el tema de la escala de riesgo y cambios en la rotación. Donde hubo doble diclo, pre y post en soja, bueno, ya el riesgo es enorme. Un diclo, un spider en post en enero, bueno, es lo que le sigue en riesgo. Y un diclosulam en primavera, o sea, en la siembra, bueno, eso sigue siendo riesgoso, pero es menos que los otros dos. Como alternativas, con alto riesgo, pasar a gruesa, no pensar en la fina. Con riesgo medio, sembrar trigo y tratar de sembrar quizás un ciclo corto para dar más tiempo. Y riesgo bajo o nulo, hacer cebada. Mitigadores del riesgo. Decido hacer cebada o el productor decide hacer cebada, bueno, asegurar una buena nutrición inicial, adelantando la primera aplicación de nitrógeno. A la siembra fertilizar con más fósforo. Bioestimulantes aplicados a la semilla, como mostró Jorge hoy, cura semillas de mayor vigor inicial, o con el tiametoxan, o el Cistiva, o el Vibrance Integral, o sea, buscar cura semillas que mejoren la performance inicial, y no usar inhibidores de ALS en el cultivo, sí aplicar hormonales, fluorocloridona, el año pasado usamos en lotes con nabo, con algún problema, como decía Jorge, pero después se recuperaron bien. Y en el manejo de la gruesa, para el año que viene y no repetir los mismos errores que este año, lo que vamos a empezar a hacer es adelantar los controles con Texar, Spider, lo que sea, adelantarlos. O sea, en vez de hacerlos, qué sé yo, 1 de noviembre, tratar de hacerlos en octubre, temprano, darle más tiempo. En el caso de girasol, quizás partir el clearsol, usar una parte en el barbecho y otra parte durante el cultivo. O, esto ya lo hicimos alguna vez, jugarnos con los viejos herbicidas y jugarse a ver si hay que hacer el clearsol o no. En general hay que hacerlo, pero bueno, el tema de tratar de bajar la carga. Analizando desde el 90 al 2017, tomando 2 años antes y 2 años después, para comparar el rendimiento índice, da que las niñas, la fina, el trigo, en el crea-azul chillar, de un 95% de índice, mientras que en el niño y neutro de 203. O sea, tenemos un buen año por delante con las probabilidades del casino que decía Federico. Por resultado regular de los pronósticos de mediano plazo, se presta más atención a lo que puede venir este año. Si llueve y se convierte en niño, bueno, podemos tener problemas de lavado, problemas de ramularia y demás que se evalúa en el momento. Y para ir terminando, en el CREA, en las últimas 7 campañas, acá está el rendimiento, en colorado está el rendimiento de la cebada cervecera, en celeste, está el trigo de grupo 2, y en azul oscuro está el trigo de calidad. Ven que el trigo de calidad rinde menos que los grupos 2 normalmente, y algún año los grupos 2 empataron con la cebada o le ganaron un poquito. Pero en general la cebada nos rinde más que los trigos. Y este año, bueno, si vemos graficado de esta manera, vemos que a rindes más altos se separa más todavía. O sea, cuanto más rinde, más es el diferencial de rendimiento. Y cuando menos rinde, por ahí se juntan más el trigo de calidad también en rendimiento. Márgenes brutos comparados. Si no tomo nada de diferencial de calidad de trigo, necesito 4.000 para salir hecho, digamos, con $290 de alquiler, necesito 4.300 kilos más o menos de trigo de calidad, que es la primera, que es la punteada. El trigo, perdón, sí, trigo de calidad, perfecto.
El oscuro es el trigo rendimiento, que ahí necesito 4.000, necesito, sí, 4.600 kilos para salir hecho. Y con la cebada cervecera ya estoy en 4.600 y en la forrajera casi en 5.000. Eso pensando en 2.90 del costo de la tierra, con un flete a puerto de $29 y un flete en calidad de $13. O sea, la ventaja del trigo de calidad es el menor flete. Si le pongo $10 de diferencia, ya con los 4.300 kilos del trigo de calidad y ganamos cerca de $50 más o menos. Para ganar esa misma plata, con el trigo grupo 2 necesito 4.800 kilos. ¿De acuerdo? Y bueno, la cebada mantendría los valores que tenía, pero para lograr esos $50 más o menos necesito 5.000 y moneditas en la cebada cervecera y 5.400 en la cebada forrajera. Si le agrego la soja de segunda sin diferencial de precio, acá es donde la volcada a la cebada es donde mejora el rendimiento, el margen bruto, ¿no es cierto? Porque ya la cebada soja de segunda se separa del resto, la cervecera, por supuesto, más que la forrajera, pero si le pongo un diferencial de calidad, bueno, el trigo soja de segunda, pensando, perdón, no aclaré esto, la soja sobre trigo da 1.100, está presupuestada a 1.100, y la soja sobre cebada en 1.300. Entonces, de esta manera vemos que el mejor negocio aparentemente hoy es la cebada soja de segunda, y en base a eso es todo lo anterior, de tener en cuenta las residualidades, de tener en cuenta los problemas de tratar de hacer fina sobre fina. Bueno, les deseo una buena campaña a todos y sigue Mariano. Bueno, yo soy Mariano Vence, soy asesor de CREA Loberías Grandes y coasesor de CREA Necochea de Quén, y me toca contarles un poco la situación de la zona de Necochea. Por lo tanto, para la presentación usé los datos del CREA Necochea de Quén. Me la hizo Nico Tagle también. Gracias, Nico. Sí, hay algo de... Bueno, para empezar, bueno, le voy a contar un poquito, poner en contexto de cómo es la zona nuestra, dónde estamos. Estamos más o menos 100 kilómetros a la redonda de Necochea. En realidad, a la redonda no, serían 180 grados, porque a la redonda nos caemos al mar. Así que en ese lugar nos toca producir. ¿Qué suelos tenemos? No, está ahí. Suelos profundos con napa, suelos profundos sin napa y suelos somero cuando nos vamos para el lado de la Dulce, donde también tenemos campos. Bueno, no les digo, bueno, la distancia al puerto que tenemos es entre 15 y 100 kilómetros, dependiendo del campo. Así que somos unos agradecidos a esto. Bueno, posibilidades en la rotación, como se imaginan, con esos suelos y con esa distancia al puerto podemos hacer casi todo lo que se les ocurra. Y ahora le voy a poner contexto de qué es lo que venimos haciendo en los últimos 10 años más o menos, que fue lo que tomé y de lo que más tenía datos como para ver qué fue lo que fue pasando, también cómo fue variando un poco el clima en esos años, qué fue lo que nos fue pasando, y analizando un poco en base a eso, qué es lo que estamos haciendo en base al clima. En estos gráficos que voy a pasar ahora, lo voy a pasar rápido, son los rindes históricos de los últimos 7 o 10 años de trigo, cebada, girasol, maíz y soja del CREA Necochea de Quén con su respectiva superficie. Les voy a contar lo del último año nada más para hacerlo corto. Es un CREA muy cebadero, fíjense que la superficie de trigo es del 5%, con un rinde de 5.500 kilos y un coeficiente de variación de 9%, pero siempre ahí. Bueno, como les decía, un CREA muy cebadero, 30% de superficie de cebada y un promedio de rinde de 5.700 kilos.
se ha ido transformando en un CREA muy maicero últimamente también, con las introducciones de nuevas tecnologías, densidades, fecha de siembra, etcétera. La superficie, además de que fue mejor negocio seguramente el maíz en los últimos años. Girasol es uno de los cultivos principales junto con la cebada de esta zona, me parece, por la estabilidad. Y fíjese que la superficie a lo largo de los años no ha variado demasiado. Y por último tenemos la soja, que como ven, 10% de la superficie fue el último año de soja. O sea, la venimos pateando y escondiendo abajo de la alfombra. Vamos a ver qué pasa este año ahora que mejoraron los precios. Bueno, esto es cómo han ido variando las superficies, que más o menos lo vieron. Fíjense, esto es en gruesas, girasol, soja en la naranja y maíz es la gris. Este año ya, las últimas 2 campañas, maíz estuvo por arriba de soja. Y esto es en fina, que bueno, la cebada ha ido desplazando el trigo, por lo menos en nuestro grupo, donde la cebada nos da un poquito más. ¿Cómo lo hacemos o qué es lo que hacemos y qué es lo que el camino que deberíamos seguir, calculo, por los resultados que venimos teniendo y por lo que voy a mostrar ahora? Bueno, lo único permanente es el cambio, es una frase de Agustín Bilbao, por lo menos yo se la escuché a él, no sé a quién se la habrá robado, pero yo se la tomo. Así que lo que hacemos es básicamente ir adaptándonos todo el tiempo. ¿Cómo hacemos eso? O sea, lo mismo que venían diciendo los chicos, que lo dijo Federico, lo dijo el Beto, lo dijo Fer, y supongo que Gaby va a decir lo mismo. Diversificación de cultivos, tener periodos críticos en diferentes momentos. Siempre, por supuesto, lo que dice ahí, poniendo en foco el negocio, porque los números, digamos. Porque desde ya esto es un negocio, bueno, así que, en resumen, poner los huevos en distintas canastas, es lo que decimos. Si además de poner distintos cultivos dentro del mismo campo, adoptamos las nuevas tecnologías como el maíz tardío con bajas densidades, estamos bajando todavía más el riesgo, digamos, pensando en lo climático, ¿no? Tenemos dentro del mismo cultivo tenemos 2 periodos críticos, el maíz temprano, sería en este caso, y el maíz tardío. Y si además tenemos ambientación de lotes mediante imágenes, mapas de rinde y mapas de tosca, todavía dentro del mismo lote ya estamos diversificando mucho más. Haciendo variable, ¿no? Bueno, ¿cómo nos está afectando el cambio climático en esta zona? Lo que a mí me parece que más nos afecta, que es justo la foto, este es un productor de CREA Necochea, Luisito Schulze. Si alguno lo conoce. Bueno, tomé como ejemplo la cebada para mostrar cómo creo que, o qué evento climático es el que nos afecta más a nosotros en nuestra zona. Fíjense que en el año 2012 y el año 2014 los picos de cebada hacen un pico para abajo, con promedio de grupo de 4.800 y 5.000 kilos. Estos años, foto de Gaby Savi, perdón, fue en los años de inundaciones. Sí, antes de chocar el cable. Bueno, si se acuerdan, 2012 fue el año de la inundación y 2014 fue el año de otra inundación. Lo que hizo que en campos como en la costa, donde los médanos en el 2012 hicieron de dique, se llenaron de agua. La cebada, por ejemplo, en el campo de Juan, que está acá, creo que lleva a rendir 3.000 kilos de promedio, no me acuerdo, con superficie cosechada, no sé, del 50% de la sembrada, un desastre. Y fíjense que fueron casi 2 años seguidos. Y el año pasado estuvimos, no te digo que cerca, pero se llenó de agua en un momento. Ahí lo que puse que parece solamente afectar a la fina, pero acuérdense que cuando nosotros estamos, en muchos casos, sembrando fina, también estamos cosechando maíz. Además de que lo que hace esto es complica logística, caminos, no se puede llegar al campo, no puede llegar fertilizante, no puedes. Ustedes saben mejor que yo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer este año? En cuanto al planteo productivo, digamos, lo que venía diciendo de diversificación de cultivos es aumentar un poquito la superficie de trigo, que lo teníamos un poquito abandonado en cuanto a superficie. Subirá un poquito, hacemos trigo buscando rendimiento, porque tenemos lotes de alto potencial, y elegimos las variedades siempre teniendo en cuenta las enfermedades,
como por ejemplo la Roya Amarilla, que el año pasado nos jugó una mala pasada. Esta es una foto de, bueno, las manos de bailarín de Jorge, como dice ahí, y la foto mía tomada en la totora, creo, no sé, dice ahí. Esto sería una Roya lineal amarilla y esto es una bacteriosis, como para no confundirse y acordarse de monitorear siempre y aplicar fungicida cuando corresponda. No voy a hablar mucho de planteo técnico o el paquete tecnológico de fungicidas y de herbicidas, porque ya lo dijo Fer, si no se pone muy reiterativo. Bueno, lo que sí vamos a hacer seguramente es usar los curasemillas en trigo que vienen dando muy buenos resultados. Esto también lo mostró Jorge hoy a la mañana, no me voy a quedar acá. En tanto trigo como en cebada, Sistiva en cebada y Chúcar o Vibrance, que vienen dando muy bien en trigo. En cebada, bueno, también se dijo hoy, nos preocupa que estamos volviendo a sembrar casi en toda la superficie de una sola variedad. Ya no pasó una vez con la Scarlett, que se terminó enfermando y cayendo todo el piso. Espero que eso no pase. En tal caso, igual, de cualquier manera, siempre hay que monitorear. Y una herramienta buena, también la mostró Jorge hoy, es esta, la de tener en cuenta los milímetros caídos de agosto-septiembre para saber si es un año de probabilidad de aparición de ramularia más o menos grave. Yo creo que ramularia en los últimos años viene apareciendo siempre, pero esto ya por lo menos nos dispara una alerta. Bueno, también se nombró el negocio de la cebada forrajera. Como puntualidad de este año, la cebada forrajera tiene un buen precio y incluso te permite cosechar con unos puntitos más de humedad y sembrar una soja segunda que mejoraría el margen de la cebada, un poquito el margen. Nosotros en el CREA Necochea de Quén, por lo general, nunca hemos tenido problemas salvo algún campo, un caso puntual de calidad de cervecera. Pero bueno, hemos siempre ido ajustando el manejo de la fertilización nitrogenada para que esto no nos pase. Lo que hacemos en los campos de alto potencial, como en Pieres, por ejemplo, o en la costa, apuntar a rindes potenciales cuando hacemos el balance, para no quedarnos cortos, y subimos a 30-32 kilos de N por tonelada de grano los requerimientos. Bueno, en cuanto a maíz, bueno, un poco ya se dijo hoy las estrategias que hay en cuanto a maíz, entre los distintos ambientes que podemos llegar a tener. Riego, bueno, pingazo sería un profundo con napa, bueno sería un campo de la costa, medio sería un campo con tosca no tan en la superficie, y un valiente sería un tosca muy cerca. Y las distintas fechas de siembra con el distinto paquete de nitrógeno que estamos proponiendo para cada caso en particular, atrasando fecha de siembra, bajando densidades, etcétera, etcétera. Para girasol tratamos de elegir los mejores lotes, ya que es uno de los principales cultivos de esta zona. Siempre buscamos híbridos de alto potencial de rendimiento con buen porcentaje de materia grasa. Todos son CL o CP, siempre. Ya les vuelvo a decir que el paquete tecnológico de control de malezas es muy similar a lo que dijo Fernando. Tenemos los mismos problemas de malezas. Agustín también habló hoy de raigras, de nabolsas, nabones, etc. No lo voy a volver a nombrar, pero bueno, tomamos las medidas correspondientes para cada caso. Bueno, y lo último que apareció el año pasado, que nos preocupa y nos prende una alerta, es Phomopsis, una enfermedad que no venía trayendo problemas, pero el año pasado, justamente en 2 campos del CREA Necochea de Quén, apareció con presencia de incidencia del 25 al 27%, y bueno, estábamos ahí, este año vamos a ver qué pasa. Y soja, que les decía que la veníamos bajando la superficie, hoy está alrededor del 10% de total de la superficie en la rotación agrícola. No creemos que vaya a bajar más, a lo mejor con la subida de precios sube un poquito más. La estamos mandando a los peores lotes. ¿Por qué? Porque priorizamos el maíz y el girasol cuando elegimos los lotes, y a la soja le toca bailar con la más fea siempre. No tengo mucho más que esto, así que ya lo dejo a Gaby. Muchas gracias. Bueno, yo la pregunta un poco, que el mail que me acuerdo que dijo Nora, es el planteo, a ver, entre desarrollo, ¿qué vamos a hacer con el cambio climático? ¿Qué hacemos con el cambio climático? Y
para tratar de meter una cosa, el año pasado estuvimos todo el año haciendo la cruz de sal para que pare de llover, ahora estuvimos todo el verano haciendo la danza a la lluvia. No funcionó y ahora estamos mirando los pronósticos 7 veces por día, como decía. Así que esa es el título, lo respondemos con eso. Eso es más o menos lo que estamos haciendo. La zona, un poco contarle los datos de qué les voy a hablar. Tenemos, así manejamos más o menos, dividimos el barrio nuestro con un núcleo productivo bueno que es Cascallares y el Carretero, profundo y donde llueve un poco más. Y tenemos todo un cinturón que es el 60-70% de la superficie que trabajan nuestros productores con limitante de tosca. Limitante de tosca es menos capacidad de almacenar agua, es donde más frecuentemente sufrimos las aberraciones del clima. Lo charlábamos un poco hoy con Fede como resumen, particularmente a mí me hizo mucho sentido y lo tenemos acordado con los miembros del CREA, con la gente que trabajamos. El concepto de cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? ¿Cuál es la amenaza que tenemos? Hubo un almuerzo que estuvo Otto Solbrick en la mesa de asesores del Sudeste hace 10 años, en el 2008. Otto Solbrick es un biólogo, creo que es marplatense y trabaja toda la vida en Estados Unidos. Y él dice, hay mucho consenso en la ciencia de que hay calentamiento global. Dice, no me gusta hablar de cambio climático, sí de calentamiento global. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 2 grados más en la atmósfera que hace 50 años. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más temperatura, más grado en la atmósfera, más temperatura, entonces hay más calor y más eventos de estrés. Dice, a la vez que hay más calor hay más evaporación, entonces también hay más lluvias. Esto en el tiempo, dice el tipo, va a dar que va a haber sequías más grandes y lluvias más grandes. Creo que no hace falta hablar más nada tampoco. O sea, por eso me hizo sentido por lo que hemos estado viendo estos años. Mayores desvíos, mayores sequías, mayores inundación. Un poco lo que nos contaba Fede también, ¿no? Ese es el marco donde nos movemos. Esto es alguna foto aérea. Bueno, el cambio climático a mí me ha servido también. Vuelo, me gusta andar en avión y tuve 2 o 3 momentos donde no se podía ir al campo a trabajar y me pedían dar vuelta en avión para sacar fotos. Así que puede disfrutar un poco más el hobby. Pero bueno, esto hemos tenido los últimos inviernos. Esto es soja para cosechar, julio del año pasado, del anteaño pasado. Lluvias, soja con 20 centímetros de agua. ¿Qué hacemos con todo esto? Aparte de montón de cosas y herramientas tecnológicas que contó Jorge. Primero, aceptar. Ahí tiene que ver un poco con la madurez del negocio que hablaba hoy Beto y el conocimiento que hay que nos contaba Fede. Aceptar que estamos en una actividad de riesgo, que estamos en un negocio maduro, que tenemos una rentabilidad cada vez más baja, tenemos que buscar en dónde somos competitivos y tener objetivos claros. También lo decía Beto, cómo han cambiado las preguntas que nos hacemos las empresas a lo largo del tiempo. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Soy realmente, quiero producir, quiero sembrar? ¿Soy bueno haciendo lo que hago? Porque la parada está difícil. ¿Cómo lo hacemos? De nuevo, pasando en claro que esto, lo que contó Fer, lo que estuvieron contando los chicos hasta ahora, es más profesionalismo. Manejamos ambiente porque sabemos que hay secas más probables, entonces en los ambientes más limitantes tenemos que ponerle menos consumo de agua y en el ambiente que más nos permite gambetear las situaciones adversas podemos jugar con caja de sexta, con un Audi con caja de sexta, como dijo Beto. Diversificación porque tenemos que aprender y estamos haciendo y también con un marco de negocio que lo permite, tenemos que hacer de todo. Cada vez hacemos más cultivos y 2 por 3 conversamos con alguno. Dice, fui para Bahía Blanca la cantidad de maíz que hay. Y anduve por Montehermoso y hay mucho girasol. Girasol de 1.200 kilos. Bueno, hacemos girasol de 1.200 kilos para rotar, para por ahí capitalizar la lluvia en enero. Que si hacíamos trigo y cebada, esa lluvia no la usaba nadie. Fechas de siembra, trabajamos con fechas de siembra. Monitoreo y seguimiento de cultivos. Profesionalización en el monitoreo. Y fertilización. Ahora les voy a contar 2 palabras de cada uno de estos ítems, pero esto creo yo que son los ejes de lo que hacemos hoy respecto al clima. Ambiente, ya lo comenté, es tan sencillo como maximizar la eficiencia de cada sitio. Diversificación, lo comentaron los chicos, traje la figura que Jorge la ha mostrado 1000 veces, que es a la medida que tenemos más cultivo, tenemos más periodos críticos. Que estos son periodos críticos de generación de rinde, tenemos también más periodos críticos, más periodos de siembra, entonces nos permite tener más cosas.
Esto de diversificación, por ejemplo, esto es un lote de trigo del año pasado que ya tenía aplicado 150 kg urea y que se sembró 3 veces. Se sembró el 1 de junio, el 20 de julio y el 15 de agosto, porque hubo un evento, 3 eventos de 60 milímetros, 2 veces se planchó, se perdió, y bueno, la urea debe estar en Montehermoso, pero esto es cambio climático. Se cosechó el 20 de diciembre también. Estructura de cultivo, trabajamos, les contaba toda esa zona de, por ahí lo más lejano que tenemos acá, la zona más oeste, de menos lluvias y más toscas, o menos profundidad. Venimos trabajando bastante con densidades y por ahí algún dato interesante puedo mostrar que voy a graficar como dato duro. Un trabajo lo mostró el año pasado en la JAT de Gruesa Fernando Ros en Tandil, que es temperatura del canopeo, es la temperatura tomada en la hoja de arriba del maíz en un determinado día de enero en cultivo 20, 40, 60, 80 y 120.000 plantas. Y donde se ve que hay un salto cualitativo que 20.000 plantas es otra cosa, es otro cultivo. Eso, hay trabajo americano que lo muestran en soja, la igual densidad de soja con surcos abiertos, te baja la temperatura. Bueno, eso es una herramienta que tenemos para manejarnos frente a estrés térmicos e hídricos que son cada vez más frecuentes. Eso nos lleva a este año, en sitios, tener maíces de 18.000 plantas, así, y alambre por medio, en el mismo lote, el mismo productor que dice, nada, vamos a poner unas plantas más, la productividad es muy inferior. Sojas de 70.000 plantas así, sembradas a 70. Esto es de este año, de ahora hace unos días, con un buen peso de 1.000. Hoy me falta una foto de una soja que está bastante más flojita. ¿Qué pasa acá? Y esto mismo llevado a fina, por ahí es lo más novedoso y discutido, porque no hay mucha bibliografía al respecto, pero esto es un dato de Miembro CREA, 80 hectáreas el año pasado. Es cebada sembrada, acá está, a 38, 60 kilos de semilla, pensando en la probabilidad del año seco que se nos puede complicar, buscando un llenado fresco por los eventos adversos que podemos tener. Entonces dice, bueno, vamos a prepararnos para lo mejor, con la hipótesis, esto lo venimos haciendo hace varios años, de que vamos a estar cerca del techo si la cosa viene buena. 70 kilos, 65 kilos de semilla, surco por medio, cultivo flaco, vimos el suelo hasta octubre, siempre cierra el surco, nunca lo cerró. Ahí va toda la secuencia del cultivo, la ves así con la cosechadora, veías una filita flaca. El cultivo dio, el lote entero dio 5.600 largos kilos por medio. Hicimos una franja testigo, como se hace frecuentemente, con 110 kilos de semilla, el rinde potencial fue 6.200. O sea, tenemos herramienta para, resignando un 10%, 15% del techo, tener cultivos rentables y que puedan escapar a adversidades climáticas, ¿no? Eso es algún dato que les quería mostrar. No sé por qué cambia acá y acá no. El otro punto... Está bien. No, pero ahí quedó colgada con otra. Todavía está el candelabro de soja ese en la pantalla. Monitoreo y seguimiento. Decía el otro punto de seguimiento. Anticiparse a lo que puede ocurrir y estar adentro del cultivo y anticiparse a las cosas, ¿no? O sea, de nuevo volvemos al profesionalismo en esto. O sea, ya no estamos en la etapa donde agarrábamos un celular, una chequera y podíamos sembrar medio país. Hoy hay que recorrer. Esto es uno de los técnicos con quien comparto mucho en el CREA, Hernán del Papa. Esto es los primeros días de septiembre del año pasado, encontramos la roya lineal que ni la conocíamos en 3 arroyos. El 1 de octubre voy a otro campo donde no se monitorea, encontramos esto, roya lineal, una variedad prendida a fuego, al lado de otra no. En este campo ya llevamos 2 aplicaciones. Este dio 7.000, este dio 5.000 y pico. Y eso es diferencia de profesionalismo. El mismo negocio, los mismos precios, el mismo campo, pero uno está haciendo una cosa y el otro está decidiendo o eligiendo hacerlo de otra forma. Esto mismo, el 1 de octubre empezamos a ver, justo me reía que coincide que a la derecha está, siempre le saco la foto a la derecha, parece un ensayo, pero son 2 casos distintos, empezamos a ver que faltaba un poco de eso. Esto es un ejemplo de cómo el clima nos obliga, porque esto es algo nuevo, como recién Mariano nombró la FOMOPSIS en girasol,
como en el 2014 fue la Roya del Tallo, y distintas cosas que nos pueden ir pasando, que cuando mejor estemos preparados, mejor trabajemos, vamos a tener mejores resultados. Y la última que puse, digo, ¿qué digo de esto? Digo, es tan viejo y evidente que a veces nos olvidamos, y es una herramienta barata y es de la que seguro hay más cantidad y miles de paper y trabajo, es que un cultivo bien nutrido resiste más a todo. O sea, si aplicamos fósforo y pensamos bien la rotación y trabajamos bien la nutrición de los lotes, a la larga creo que vamos a tener siempre mejores resultados y cultivos más preparados para bancarnos estos cambios de clima. Entonces, bueno, creo que buscando resumir un poquito todo, lo que hacemos nosotros, más la charla de los chicos, qué hacemos frente a la realidad, digamos, el clima que atravesamos, la realidad que tenemos, aceptarla. Aceptarla implica, por ahí lo hablamos mucho, de no quejarnos, porque hay veces que nos juntamos a tomar un mate, nos encontramos en la estación de servicio calentando el termo y cómo va ahí, acá vamos, no llueve, y empezar a renegar, y no, lo que hay que decir, bueno, vamos a ver qué hacemos si sembramos con el perfil menos cargado o más cargado, ¿no? Aceptar la realidad más compleja, trabajar con objetivos claros, pasión y profesionalismo, estar abiertos y en la búsqueda, el cambio es la permanente, decía Mariano, estamos abiertos y en la búsqueda del aprendizaje permanente, ¿no? Un poco esto es, en definitiva, si uno mira eso, es un poco el formato de las reuniones CREA y el método de trabajo, ¿no? Estar aceptando la realidad, haciéndose cargo y buscando la forma de trabajar y pasarla lo mejor posible. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los tres.